Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Espero que me Buenas logren. tardes, Miss. Buenas tardes a todos. Miss, buenas tardes. Buenas Miss, tardes. estoy yo en camino viajando, por favor, Miss, Buenas espero que tardes, me Miss. comprenda. No voy a poder estar en clases, Miss. No Buenas hay tardes, ningún Miss. problema. Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas, para lo cual ya ustedes en el momento que disponen de tiempo no puedan ir ya visualizando el video. Gracias, Miss. Hay que esperar unos minutos antes de dar inicio con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que estén logrando visualizar. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Muy bien, gracias por indicarme que sí logra visualizar mi pantalla. Enviar unos like. Hay que esperar unos minutos. Hay que esperar unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder empezar con la clase. Unos momentos pues, para empezar. Esperamos ya un minuto, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar ya inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. No, darles la bienvenida. Yo sé que hay algunos que también están ingresando a lo que es por primera vez al aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar el día de hoy es matemática. El tema que se va a aprender es referido a ángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase voy a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a realizar el día de hoy, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la clase pues está siendo grabada para aquellos quizás también que sus compañeros no lograron ingresar a lo que es el aula virtual y lo puedan ir visualizando. En segundo lugar,
Hay que participar, jóvenes y señoritas. En este caso pueden ir activando, ¿no?, su micrófono. O también puede ser escribiendo a través del chat o también levantando la manito que se encuentra en la parte inferior. Para ello, ¿no?, también indicarles, espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, ¿no? Hay que tratar de ir ingresando con nuestros propios datos, me refiero con su mismo correo, ¿no?, donde ustedes pues están matriculados, ¿no?, datos completos, nombres y apellidos, eso me voy refiriendo, para no tener ningún inconveniente, ¿no?, para poder tener en cuenta de quiénes pues van participando. Si en caso están ingresando con otro correo, ustedes tienen que indicar a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, indicarles que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Ángulos. Quisiera, ¿no?, que quizás alguno de ustedes tiene algún conocimiento a qué se refiere ángulos. ¿Alguna participación? Miss, buenas tardes. ¿Era una forma geométrica? Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Ángulos son las esquinas, se podría decir, tanto de triángulos, cuadrados, que tengan las esquinas, profesora. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Por ahí viendo que me van escribiendo a través del chat, me dice que un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. Otro también que va indicando el grado, ¿no?, de inclinación de un eje. ¿Son figuras geométricas? Ya Miss, vamos los a ir ángulos son viendo. medidas. Ya, muy bien. Acá un ángulo, o sea, es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y el origen común se les llama vértice. El ángulo es una figura, ¿no?, que la podemos distinguir en numerosas situaciones. Esta figura nos da la idea de elevación o la apertura entre dos rectas, como estamos observando a continuación el siguiente gráfico. Donde nos va indicando, tenemos el vértice O, ¿no? En este caso vamos indicando también el lado OA o puede ser AO, y el otro lado que es el OB o puede ser BO. Esos dos lados que van formando se le conoce ángulo, ¿no? Y en este caso que vamos observando en nuestra figura estamos viendo que es el ángulo alfa. Esos lados también podemos ir indicando, ¿no?, el lado que puede valer A y el otro también puede valer, o sea, del OA vale A y del OB también vale A. ¿No? Como estaba indicando, es el vértice, el OA y el OB son los lados. Ahora, en la medida que nosotros encontramos, en este caso es el ángulo alfa, ¿no?, que está comprendido de 0, es menor que alfa, menor que 180 grados. En la notación podemos ir indicando, ¿no?, este pequeño que ustedes van observando es el ángulo de ¿quién? De A o B. O podemos decir la medida del ángulo A o B es igual ¿a quién? Al ángulo alfa.
Nunca olvidarnos, ¿no? Para no estar diciendo quizás ángulos, vamos a ir representándolo de esta manera. Eso se lee o es la manera de poder ir representando en matemática que se refiere a ángulos. Grado sexagesimal es la amplitud del ángulo resultante, ¿no? De dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Quiere decir que vamos a tener un grado sexagesimal, va a ser igual a decir a 60 minutos, igual a ¿quién? A 3600 segundos. Otro podemos ir indicando que un minuto es igual a decir 60 segundos. 2. Bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la recta, ¿no? Que pasando por el vértice del ángulo lo divide en dos ángulos iguales, como se va mostrando en la siguiente figura o el siguiente gráfico. En este caso, vamos a tener la medida de quién, del ángulo A o B, ¿no? Está en este caso distribuido por una recta bisectriz, que sería la letra M, ¿no? Que va a dividir al ángulo en dos partes iguales, ¿no? Que nosotros debemos de ir. Por eso acá aparece el ángulo alfa, el ángulo alfa. Y si nosotros queremos saber cuánto vale el ángulo A o B, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos estas dos. ¿Cuánto sería? 2 alfa. Nunca olvidarnos que la bisectriz es, ¿no? Que se va a tener que ir dividiendo, o sea, el ángulo en dos partes iguales. Suma de ángulos. En la suma de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales. Quiere decir, si nosotros sumamos acá el ángulo alfa, lo vamos a sumar más el ángulo beta, vamos a ir obteniendo la siguiente figura. Que todos ellos dos, o sea, lo vamos a sumar, vamos a obtener que tanto el ángulo alfa más lo vamos a sumar el ángulo beta va a ser igual a ¿quién? Al ángulo gamma. 4. Diferencia de ángulos. O sea, la diferencia de los ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la amplitud del ángulo mayor y del ángulo menor. Lo que vamos a hacer es ya restar, pues, ¿no? Suponiendo el ángulo mayor que vamos a tener va a ser alfa y lo vamos a restar menos el ángulo beta. Por eso va a obtener que alfa menos beta va a ser igual a gamma. Producto de un número por un ángulo. El producto de un número por un ángulo es otro ángulo cuya amplitud es la suma de tantos ángulos iguales. En este caso, al dado, ¿no? Como indica el número. Otras palabras, lo que está queriendo decir, suponiendo tenemos acá el ángulo alfa y nos diga el triple, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en este caso acá voy a tener un ángulo alfa, acá también alfa, alfa. Y lo sumamos, sería 3 alfa. Y eso ya sería el producto. O sea, va a tener que ir ampliándose el ángulo. Ya depende de cómo nos indique en este caso en los ejercicios. Tipos de ángulos. Vamos a tener la clasificación de ángulos según su medida. Estar atentos, ¿no? En esta parte, porque vamos a tener que ir viendo, ¿no? Algunas propiedades que van a ser muy útiles, o sea, o importantes para poder desarrollar los ejercicios que se nos puedan ir presentando.
tenemos lo que es el ángulo agudo. Quiere decir que ese ángulo va a tener que ser menor que 90 grados. El ángulo alfa va a ser menor que 90 grados. Y como se va mostrando en la figura. En el ángulo recto nos va indicando que esa medida del ángulo A o B va a ser igual a 90 grados, pero si ustedes observan en la figura dirán, pues, pero no está escrito, ¿no? 90 grados, que nunca nosotros no debemos de olvidarnos que este pequeño cuadrado que se va observando equivale a decir 90 grados. Pero no se escribe, o sea, tan solo lo representamos como un pequeño cuadrado. Nosotros tenemos que sobreentender que ese pequeño cuadrado vale 90 grados. Por eso se llama ángulo recto. Quiere indicar, o sea, que en este caso hay un ángulo que va a formar 90 grados. El ángulo obtuso. En el ángulo obtuso quiere decir que ese ángulo alfa va a tener que ser mayor que 90 grados, o sea, puede ser 91, 92, pero hasta antes de 180 grados, o sea, puede valer hasta 179 grados. El ángulo convexo. El ángulo convexo quiere decir que ese ángulo va a ser menor que ¿quién? Que 180 grados. El ángulo llano, nunca olvidarnos que ese ángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ángulo llano equivale a decir que el ángulo va a ser igual a ¿quién? A 180 grados. El ángulo cóncavo. Tenemos ahí, ¿no?, que ese ángulo cóncavo quiere indicar que ese ángulo va a ser mayor que 180 grados. Puede ser 181, 190, ¿no? Eso se llama ángulo cóncavo. Con lo que va continuando, el ángulo nulo, ¿no?, quiere indicar pues que ese ángulo va a ser igual a 0 grados. El ángulo completo. El ángulo completo quiere decir que el ángulo alfa o cualquier otro ángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Ángulos complementarios. En este caso debemos de tener en cuenta, ¿no?, los ángulos complementarios quiere decir que sumado dos ángulos, tanto el ángulo alfa más el ángulo beta, va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Sí, solo si el ángulo alfa y beta son complementarios. Acá, bueno, en nuestro gráfico, o sea, debería demostrarnos de la siguiente manera. O sea, debería de haber estado así. Acá tendríamos el ángulo alfa. Y en este lado, el ángulo beta. O sea, debería de estar de esa manera el ángulo complementario. Y como es recto, nunca olvidarnos pues que esto va a formar 90 grados. Por eso ahí les está diciendo que el ángulo complementario, o sea, sumado los dos ángulos, es igual a 90 grados. En los ángulos suplementarios, acá nos va a ir indicando, ¿no?, que tanto nosotros vamos a tener que sumar tanto el ángulo alfa con el ángulo beta, va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados.
Sí, solo sí, tanto el ángulo alfa y beta son suplementarios. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿O cómo va a tener que ser 180? Y estamos observando, en este caso, si ustedes acá se observan, cambiaré otro color. Acá, por ejemplo, tenemos cuando el ángulo es igual a 180 grados, ¿no? Eso se llama el ángulo suplementario. Quiere indicar que nosotros pues vamos a tener así no se visualiza, va a ser otra. Tenemos de esta forma, ¿no? En este caso está así. Nuestro gráfico está de esa manera. Este lado tenemos el ángulo alfa y este lado está el ángulo beta. Si ustedes se dan cuenta todo ello, ¿cuánto equivale a decir? Pues 180 grados, lo que acabo de ir resaltando, ¿no? En este caso que van observando en el ángulo ya. Pero nos está mostrando, ¿no? De maneras separadas. Pero nunca olvidarnos que sumado esos dos ángulos vale 180 grados. Ahora, ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ir indicando que el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice. Y además va a tener que cumplir tanto el ángulo alfa y el ángulo beta. Van a tener que ser iguales. Es como si nos estuviéramos viendo pues en un espejo nosotros. ¿Mm? Esa parte nunca olvidarnos que es el ángulo opuesto por el vértice, que quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Es como si estuviéramos viéndonos en un espejo. Toda esta clasificación de ángulos según su medida que hemos ido viendo, es muy importante que ustedes la tienen que ir conociendo. ¿No? Quizás va a haber algunos ejemplos que les pueden ir indicando de ángulos suplementarios, complementarios, de quién más, del recto, del ángulo llano, del ángulo completo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues, o sea, nos van a dar, en este caso, varios ángulos y ya depende, ¿no? De cuál de ellos es, qué tipo, pues, de ángulo es para poder ir utilizando e ir igualando, ¿no? De cuánto vale el ángulo. De igual manera, lo que es el ángulo opuesto. O sea, todos ellos en realidad son muy importantes, los ángulos que estamos viendo. Ahora, en esta parte, estar atentos, porque va a haber ejemplos que nosotros vamos a tener que, en este caso, utilizar, ¿no? Nos van a ir indicando quizás en letras y nosotros pues tenemos que ir utilizando esta propiedad. Voy a ir indicando todo. En este caso nos habla si C, en este caso C, el alfa es el complemento de alfa. Quiere decir que cuando nosotros vamos a tener un solo complemento, o sea, una letra, tan solo una letra C, y depende de cualquier ángulo, ¿qué es lo que vamos a ir indicando? Vamos a poner 90 grados menos el ángulo alfa. Si hubiera dos complementos, ¿no? O sea, me refiero pares, ¿qué es lo que va a suceder? Depende del ángulo que nos indiquen, eso va a ser igual a, depende del ángulo. Si acá, por ejemplo, nos dijera 2 alfa, acá sería 2 alfa. Si nos dijera 7 alfa, acá tiene que ser 7 alfa. O sea, tal como nos va indicando. Y acá es lo que nos va indicando, ¿no? En este caso nos dice si n es impar, o sea, se refiere a la cantidad de complementos. Si n es impar, vamos a decir que es igual a ¿quién?
al ángulo que nos va a ir indicando. En este caso es el ángulo alfa. Si n es impar, ¿no? Quiere decir que vamos a utilizar esta fórmula que sería 90 grados menos el ángulo alfa. Eso es con respecto al complemento. Ahora, si nos dice el suplemento, vamos a tener, si el S de beta, o sea, es el suplemento de beta, quiere decir, el suplemento de beta es igual a 180 grados menos beta. Otro, el doble suplemento, o sea, suplemento de beta va a ser igual a beta. Y acá nos da la condición. Si n es par, o sea, nos está indicando la cantidad de suplementos. Si es par, va a tener ser, en este caso, el resultado, el ángulo que nos va a indicar. Otro, si n es impar, vamos a ir indicando, en este caso, que el suplemento, como es impar, vamos a utilizar 180 grados menos el ángulo que nos va a indicar, ¿no? En este caso nos está indicando el ángulo beta. Estas dos fórmulas son muy importantes que ustedes tienen que recordar, ¿no? Si n es par o si n es impar, ya sea en el complemento o en el suplemento. ¿Cuál de ellos para que se pueda ir utilizando? Ahora sí vamos a ir viendo los ejercicios. Nos dice uno, calcular X y O, M es bisectriz, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que recordar, pues, a qué se refería bisectriz. La bisectriz nos decía, ¿no? En este caso, que la línea, o sea, que va a tener que separar, ¿no? En este caso es OM, esa es la línea o la recta de la bisectriz, quiere decir que va a partir a dos ángulos iguales. Entonces, acá nuestro ejercicio nos dice que OM es bisectriz, quiere indicar que el ángulo 60 más X va a tener que ser igual ¿con quién? Con 3X menos 10. ¿Por qué? Porque en este caso el OM es bisectriz. Como OM es bisectriz, igualamos los dos ángulos. ¿Tienes lo que les estaba diciendo, no? 60 más X va a ser igual a 3X menos 10. ¿Qué hago luego? Voy a considerar a un lado todos los ángulos, que sería 60 más 10 es igual a ¿quién? A 3X menos X. ¿Qué hago luego? ¿Qué hago luego? Lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? 60 más 10, ¿cuánto sale? 70. Sale 70. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 3X menos X. ¿Cuánto es eso? 2X. Luego ¿qué voy a realizar? Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, que sería 70 entre 2, ese es igual a X. Y finalmente vamos a ir indicando que X es igual a 35. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Por eso les indicaba, es muy importante, ¿no? Conocer las propiedades para poder, ¿no? Desarrollar en nuestro ejercicio. ¿Qué hacemos en el segundo ejercicio? ¿Qué hacemos en el segundo ejercicio?
recordar, pues, ¿no? La propiedad que nos decía lo siguiente. El ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué nos dice? Que tanto el ángulo alfa y beta son opuestos por el vértice. Entonces vamos a ir indicando que alfa va a ser igual a ¿quién? Al ángulo beta. Ustedes dirán, pero no se parece, ¿no? Nuestra propiedad que nos va indicando. Es lo mismo. Puede ir girando, esta figura puede ir girando. Va a llegar a un momento que va a llegar en esta posición que se encuentra. ¿Qué vamos a decir? Tanto del ángulo alfa y beta pues son iguales. Entonces, para nosotros, nuestro alfa, suponiendo si está girando de sentido horario, va a estar en esta parte superior, ¿no? El ángulo alfa y el ángulo beta en la parte inferior. Entonces, nuestro alfa va a ser, ¿quién? 30 más x. Y en la beta, ¿quién va a ser? 2x más 25. ¿Qué hacemos? Igualamos, o sea, planteamos según el gráfico, en este caso vamos a igualar 30 más x es igual a 2x más 25. Si ustedes ya lograron, ¿no? Plantear, lo único que les queda es ir desarrollando y les va a tener que salir la respuesta o el valor de x que se les está pidiendo allá. En este caso tenemos... Acá tenemos x y acá tenemos 2x. ¿Cuál de ellos es mayor? Pues el mayor es 2x. En ese lado tienen que llevar la variable x. Y el 30 baja. Ahora el 25 que estaba sumando va a ir al otro lado a restar. Y eso sería igual a ¿quién? A 2x menos x. Y 30 menos 25 ahí, es igual a 5. Y 2x menos x sale x. Entonces acá estamos teniendo que x es igual a 5. Por lo tanto, eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, Miss, todo claro. No, Miss, todo claro. Muy bien, vamos continuando. Tenemos el ejercicio 3. Nos dice, si a la medida de un ángulo se le suma su complemento y su suplemento, dice, resulta ¿cuánto? 230 grados. Nos dice calcular su medida. En este caso, ¿qué sucede? Ya nos está dando en manera de letras, que nosotros vamos a tener que ir planteando, ¿no? Para ello, pues tenemos que saber a qué se refiere suplemento y cómo voy a escribir, a qué se refiere complemento, cómo voy a escribir, ¿no? En este caso son letras mayúsculas. Cuando es complemento, en la letra C mayúscula. Si es suplemento, en la letra S mayúscula. Nos dice si a la medida de un ángulo, ¿no? Se le suma su complemento y suplemento. O sea, vamos a tener que sumar tanto el complemento más el suplemento. Eso de ahí va a resultar ¿a cuánto? A 230 grados. Veamos en la resolución. Nos dice si a la medida de un ángulo, ahí tengo la medida de un ángulo, que lo voy a decir que sea ángulo teta. ¿Qué más dice? Se le suma. Voy a sumar ¿con quién? Con su complemento, pero también de ese ángulo. Cuando ustedes, o sea, tienen que sobreentender de ir escribiendo, ¿no? Si les habla suplemento, entonces ustedes, o sea, tienen que escribir así el suplemento, pero del ángulo que estén utilizando. Por eso acá, tanto del complemento y el suplemento, estoy considerando ese ángulo, o sea, el mismo ángulo. Hemos sumado complemento del ángulo teta más el suplemento del ángulo teta. Eso dice resulta, se refiere igual a ¿cuánto? 230 grados. ¿Qué hago luego? Tenemos que recordar. ¿Qué cosa tenemos que recordar? Habíamos dicho, incluso yo les dije, estar atentos, ¿no? Cuando nos habla complemento y suplemento. Cuando n era impar, cuando n era par. ¿No? Entonces, en este caso, hay un solo complemento y un solo suplemento. ¿Qué nos decía? Pues,
El complemento de cualquier ángulo, no necesariamente teta, puede ser cualquier ángulo, va a ser igual a ¿quién? A 90 grados menos el ángulo que nos indica. El suplemento de cualquier ángulo va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que nos indique. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Reemplazando el complemento y el suplemento en la ecuación 1. ¿Qué vamos a decir? Bueno, el ángulo teta se vuelve a escribir lo mismo más complemento del ángulo teta. ¿Cuánto equivale a decir? 90 grados menos teta. Por eso acá se ha escrito 90 grados menos teta. Luego viene más. ¿Con quién voy a sumar? El suplemento del ángulo teta que vale 180 grados menos teta. Ahí tenemos 180 grados menos teta. Y eso dice es igual a ¿cuánto? A 230 grados. ¿Qué hago luego? Ahí tengo un ángulo teta positivo y un ángulo teta negativo. Se simplifican o se eliminan. Y luego, ¿qué voy a hacer? Sumo 90 más 180 sale 270. Luego viene menos teta, va a ser igual a ¿cuánto? 230 grados. Y nunca debemos de olvidarnos, en este caso estamos observando acá el ángulo es negativo, ¿ya? Y nunca olvidarnos que el ángulo siempre debe de ser positivo, o cualquier variable, no necesariamente el ángulo, tiene que ser positivo. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Lo llevamos al otro lado, sería, si ya se convierte en positivo. Ahora este 270 baja, este 230 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Por eso acá tenemos 270 menos 230 es igual a teta. ¿Y cuánto es 270 menos 230? Eso sale 40. Quiere decir que el ángulo teta es igual a 40 grados. Y eso sería la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, profesora. No, profe. Muy bien. No, en primer lugar, tan solo indicarles que esto debemos de recordar. Cuando hay un solo complemento y un solo suplemento. O sea, me refiero cuando es impar. Y cuando es par, ¿qué era el resultado? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? En la parte de la definición habíamos indicado. ¿No? Si es complemento, o sea, se escribe el mismo ángulo nada más. Igual manera en el suplemento, o sea, si fuera par. Si hubiera 2 veces la C, quizás 2 veces la S, se va a tener que escribir el mismo ángulo que va a ir indicando. Cuatro nos dice calcular X. Ahí estamos viendo la figura o el gráfico, ¿no? Que es lo que debemos de realizar, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos que recordar, y hemos visto ahí en la parte teórica, una de las fórmulas, ¿no? Donde indicaba qué es lo que deberíamos de realizar. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Sumamos cada ángulo, Miss. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos luego? Después de sumar, ¿qué hacemos? Sumamos y dividimos al final y queda la respuesta. ¿Será así? Tenemos que recordar lo siguiente. La resolución. El ángulo completo, que toda una circunferencia, ¿cuánto equivale a decir? A 360 grados. Entonces, para ello, ¿qué vamos a ir indicando? En nuestro gráfico que tenemos, lo vamos a ir indicando que vamos a sumar. Sí estaba bien lo que decía, ¿no? Sumamos, sí. Después de sumar, ¿qué vamos a realizar? Tenemos que igualar ¿a cuánto? A 360 grados. Entonces, planteamos, o sea, según el gráfico, sumando cada uno de ellos. Primero x más 10, más 2x menos 30, más 3x menos 20, más 4x más 60, va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados.
Nunca olvidarnos que toda una circunferencia equivale a decir 360 grados. Entonces, ya dicho eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Lo único que nos queda es ir reduciendo todos los que tienen variable X. Vamos a tener que ir sumando. O sea, acá sumamos X más 2X más 3X más ¿cuánto? Más 4X. ¿Quiénes luego vamos a realizar? Tengo acá 10 menos 30 menos 20 y más 60. Vamos a ir reduciendo. En primer lugar, los X. X más 2X sería 3X. Más 3X sería 6X. Más 4X tendríamos 10X. Ahí está 10X. Ahora luego los que están con grados. Tengo 10 menos 30. 10 menos 30. Nunca olvidarse, cuando ustedes tengan de esta manera, van a hacer la operación de la resta. Número mayor menos el número menor. Mayor, ¿quién es? 30. Menor, ¿quién es? 10. O sea, 30 menos 10 sería 20. ¿Y quién es mayor? El número 30. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, nosotros cuando sumamos, ellos dos, nos sale menos 20. Ahora tengo todavía menos 20. Y cuando ustedes tengan ese valor, menos 20 menos 20, van a sumar. 20 más 20 sale 40. Pero como ambos tienen signo negativo, voy a decir menos 40. Luego, ¿qué me falta todavía? Me falta sumar más 60. ¿Y cuánto va a ser en este caso, no? Cuando tienen acá signo negativo, positivo, igual restamos 60 menos 40, sería 20. ¿Quién es mayor? 60. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por eso acá el resultado está saliendo más 20. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento que nosotros vamos a ir desarrollando. Luego que viene, igual a 360 grados. ¿Qué hago luego? Esta variable X va a quedar, o sea, tendría 10X es igual a ¿quién? El 20 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 360 grados menos 20 grados. Tendría 10X es igual a 360 grados menos 20. ¿Y cuánto es 360 menos 20? 340. Tenemos acá 10X es igual a 340. ¿Qué hago luego? Ese 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería X es igual a 340 entre 10. ¿Cuánto sale eso? 34. 34. 34. X va a ser igual a 34 grados, ¿no? Y eso sería la respuesta. Nunca olvidarnos, como estamos en el tema de ángulos, o sea, el resultado final tiene que salir en grados. Por lo tanto, X ahí vale 34 grados. Si quieren sabernos si realmente está bien el valor que están encontrando de la variable X, ustedes pueden reemplazar y toda esa circunferencia debe de salirles 360 grados. Continuamos. Ejercicio 5.
Nos dice, el suplemento del complemento de un ángulo excede en 30 grados a la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halla el ángulo, nos dice, ¿no?, nuestra pregunta. En este caso, ¿no?, nos dice el suplemento del complemento. Quiere decir que vamos a escribir, en primer lugar, suplemento del, se refiere a multiplicar. ¿Con quién? Con el complemento. De un ángulo. En ese ángulo puede ser cualquiera, puede ser alfa, beta, teta, cualquier ángulo. A ver, déjenme visualizar. No sé qué ángulo habría utilizado. En este caso, utilizar el ángulo beta. Ya tenemos el ángulo beta. Excede. Nunca olvidarnos que se refiere al signo menos. ¿Menos cuánto? 30 grados. ¿Qué más nos dice? A la diferencia. ¿No? A la diferencia entre el suplemento y el complemento. ¿Suplemento de quién? Del ángulo beta. Voy a restar ¿con quién? Con el complemento de quién? Del ángulo beta. Y haya el ángulo. Pero antes de nada, acá debe de estar el signo igual. Planteamos según el problema, ¿no? Y tenemos el suplemento del complemento del ángulo beta, menos 30 grados, va a ser igual a ¿quién? A la diferencia entre el suplemento del ángulo beta menos el complemento del ángulo beta. Ahí está. Y hemos planteado. Pero para ello, ¿no?, en primer lugar, tenemos que recordar qué cosa. ¿Cuánto equivale decir el complemento y el suplemento? El complemento del ángulo teta va a ser igual a 90 grados menos teta. Y el suplemento del ángulo teta es igual a 180 grados menos el ángulo teta. ¿Para qué he escrito esto? Para poder reemplazar en nuestro problema. En primer lugar, acá yo tengo suplemento del complemento del ángulo beta. En primer lugar, voy a tener que reemplazar el complemento del ángulo beta. Entonces, ¿qué voy a decir? El suplemento. El complemento vale 90 grados menos, pero acá me dice que es el ángulo beta, entonces sería beta. Por eso acá se ha escrito 90 grados menos el ángulo beta. Luego viene menos 30 grados, ahí está, igual a ¿quién? Suplemento, equivale a decir 180 grados menos, en este caso, como es el ángulo beta, ponemos el ángulo beta. Menos, abrimos paréntesis, hay que tener bastante cuidado cuando tenemos signo negativo, y a continuación, si escribimos 2, 3 números, igual escribimos con paréntesis, porque a veces los signos van modificando, van cambiando. Por eso es importante escribir con paréntesis. Ahí ponemos menos. Ahora el complemento del ángulo beta sería 90 grados menos el ángulo beta. En este caso diríamos suplemento del ángulo de 90 grados menos el suplemento del ángulo beta, menos 30 grados va a ser igual a ¿quién? Bueno, acá no era necesario escribir el paréntesis, volvemos a escribir tal como está. Ahora sí, en esta parte, recordar las leyes de signos. Menos por más es menos. O sea, cuando ustedes multipliquen signos diferentes, les va a salir, en este caso, negativo. Si ustedes multiplican signos iguales, les sale positivo. Por eso acá menos por más, menos. Y menos por menos, más. ¿No? Por eso escribimos acá menos 90 grados más beta. ¿Se dan cuenta? Hemos desaparecido los paréntesis. Ahora el suplemento de 90 grados, ¿qué quiere decir? Antes de nada, vamos a ir simplificando tanto el ángulo beta, que es negativo, y acá positivo, se simplifica. Ahora el suplemento de 90 grados quiere decir 180 grados menos 90 grados. Luego viene menos,
¿quién? El suplemento del ángulo beta, que sería 180 grados menos beta. Ahí está, 180 grados menos beta. Luego viene menos 30. Restamos 180 menos 90, sale 90 grados. Acá la diferencia nos sale 90 grados. Ahora acá sería menos por más, sería menos 180 grados. Menos por menos, más. ¿Más quién? Más beta. Menos 30 igual a 90 grados. Acá yo tengo 90 menos 180. Como son signos diferentes, resto 180 menos 90 sale 90. ¿Quién es mayor? 180. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por eso acá el resultado sale menos 90. Luego baja el más beta y menos 30. ¿Igual a cuánto? A 90. Luego, ¿qué hago? Este menos 90 pasa al otro lado a sumar y el menos 30 también pasa al otro lado a sumar, donde tenemos que beta es igual a 90 grados más 90 grados más 30. ¿Cuánto es eso? Beta es igual a 210 grados. Y eso sería la respuesta. Dan cuenta, ¿no? Hay también ejercicios que nos puedan ir indicando de manera de letras. Y nosotros pues tenemos que expresarlo en forma matemática para poder desarrollar e ir encontrando. Por eso es importante que ustedes recuerden tanto el suplemento y complemento. Otro ejercicio. La diferencia entre el suplemento y el complemento de la medida de un ángulo, dice, es igual al quintuplo de la medida del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? Nos dice la pregunta. Veamos la resolución. En primer lugar, nos dice la diferencia entre el suplemento y el complemento. Quiere decir que vamos a tener que restar, ¿no? En este caso, restamos, ¿quién? El suplemento menos el complemento. En este caso, de la medida de un ángulo, nos dice, y estoy considerando el ángulo teta. Es igual a ¿quién? Quintuplo, nunca olvidarse, se refiere al número 5, de la medida del ángulo. En este caso, vamos a multiplicar con el ángulo teta, que hemos ido considerando ese ángulo. Lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? Estas condiciones, tanto del suplemento y el complemento. Suplemento equivale a decir 180 grados menos teta, de ahí viene menos. Complemento del ángulo teta que vale 90 grados menos teta. ¿Igual a cuánto? A 5 teta. Bueno, en este caso normal escribimos que sería 180 grados menos teta. Ahora casi va a ir modificando su signo. Menos por más sería menos 90 grados. Ahora menos por este menos nos va a salir positivo. Luego baje el ángulo teta igual a cuánto? A 5 teta. ¿Dónde? Menos teta con ese más teta se van a simplificar. ¿Y cuánto es 180 grados menos 90 grados? Es 90 grados. ¿Igual a cuánto? A 5 teta. ¿Qué hago luego? Este 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que sería 90 grados entre 5. ¿Y eso es igual a cuánto? Al ángulo teta. ¿Y cuánto es 90 entre 5? Es 18. El ángulo teta va a ser igual a ¿cuánto? A 18 grados. Y eso sería la respuesta que nos está pidiendo, ¿no? Encontrar cuánto mide el ángulo. Siempre es importante volver a leer la pregunta, ¿no? Para poder comprender y dar pues nuestra mejor respuesta, ¿no? En este caso la respuesta correcta. Continuamos ya un último ejercicio para poder ir terminando ya con la clase. Tenemos acá el ejercicio 7, nos dice un ángulo mide teta si se cumple ¿qué? Tenemos en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 suplementos del ángulo teta más. ¿Cuánto hay complemento? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 6 complementos de 2 teta es igual, dice, a 200 grados. Calcular teta, donde S es suplemento y la C es complemento. Veamos en la resolución. Para ello, ustedes tienen que recordar, en este caso, esta fórmula, ¿no? Que yo les indicaba tanto del suplemento y complemento que debemos estar atentos.
¿no? Teniendo en cuenta si n es par, ¿no? Cuando es complemento, por ejemplo, si n es par o si n es impar, ¿cuál de ellos vamos a tener que utilizar? ¿No? Para ello, pues, contar la cantidad de complementos, si es par o impar. Igual manera en el suplemento, si es par o impar. En nuestro ejercicio, en primer lugar, tenemos acá 1, 2, 3, 4, hay 5 suplementos. Entonces, es como n, o sea, es impar, para nuestro caso, cuando hay en el suplemento es impar, o sea, 5 es impar, vamos a tener que utilizar esta fórmula, que sería 180 grados menos beta. Ahora, pero para nosotros no sería beta, ¿qué sería qué ángulo? Ángulo teta. Ahora el otro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 suplementos. En este caso es par. Y vamos a tener que considerar el ángulo que nos indique. Si es alfa, alfa. Si es 2 alfa, 2 alfa. Si es 5 alfa, 5 alfa. Para nuestro ejemplo es 2 teta. Entonces vamos a tener que considerar 2 teta. Por eso les decía acá sería 180 grados menos teta. Es de este suplemento. Más, ahora de este complemento sería 2 teta. ¿Igual a cuánto? A 200. ¿Qué hago luego? Acá yo tengo teta y más teta. O sea, voy a restar 2 teta menos teta, sale teta. ¿Quién es mayor? El 2 positivo. Entonces, por lo tanto, acá nos sale teta positivo. ¿Igual a cuánto? A 200. Este 180 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. Finalmente, vamos a tener que el ángulo teta es igual a 20 grados. ¿No? Es muy importante que ustedes la conozcan tanto del suplemento y el complemento. De cuál de ellos se va a tener que utilizar para que puedan ir indicando, ¿no? En este caso, cuál de las fórmulas se utiliza y lo único que nos queda es desarrollar e encontrar lo que se nos está pidiendo allá. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí, ¿no? Quizás tuvieran ya alguna duda, me van consultando o preguntando ya a mi número personal. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos, Miss. Cuídense. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe. Chao, Miss. Hasta luego con todos.